¿No? Dale. Bien, saludos cordiales, distinguidos compañeros, maestro Edwin Montán. Nosotros somos el grupo número 10 y vamos a estar a cargo del tema de la fisiología del dolor. Este grupo está compuesto por Darbeli Brea López, Luis Rosario y un servidor, Jeffrey Troncoso. El dolor. El dolor es un motivo de consulta frecuente que todos los que estamos involucrados en el área de la salud, en todas las especialidades, atendemos a diario. Es la primera causa de consulta a nivel mundial en el área de la consulta, valga la redundancia, también en la internación y en la urgencia. El dolor no es solo una modalidad sensitiva, sino una experiencia. Para fines prácticos, el dolor es todo lo que el paciente dice que le duele. Esto es una respuesta individual y es un síntoma. Ahora bien, la organización, perdón, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor la define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a daño tisular real o potencial descrita en el término de dicho daño. Esta definición reconoce la interrelación entre los aspectos objetivos y fisiológicos sensitivos del dolor, así como sus componentes subjetivos, emocionales y psicológicos. La respuesta del dolor es muy variable entre las personas, así como en el mismo individuo en diferentes momentos. El dolor se puede clasificar según su temporalidad como agudo y crónico. El dolor agudo se define como aquel dolor causado por estímulos dolorosos debido a lesiones, enfermedades o función anormal de los músculos o vísceras. Casi siempre es nociceptivo. El dolor nociceptivo permite detectar, localizar y limitar el daño tisular. Eh, Tiene una participación de 4 procesos fisiológicos que son la traducción, la transmisión, la modulación y la percepción. El dolor agudo es la consecuencia inmediata de la activación de los sistemas nociceptivos por una nosa de las cuales mencioné anteriormente. Este tiene una función de protección biológica, es decir, sirve como alarma a nivel del tejido lesionado. Los síntomas psicológicos son escasos y limitados a una ansiedad leve. El dolor agudo es un dolor de naturaleza nociceptiva y aparece por la estimulación química, mecánica o térmica de receptores específicos, mientras que el dolor crónico se define como aquel dolor que debe de tener un tiempo de más de 1 a 6 meses para considerarse como dolor crónico. Este no posee una función protectora y más que es un síntoma se considera como una enfermedad. Es un dolor persistente que puede autoperpetuarse por un tiempo prolongado después de una lesión e incluso en ausencia de ella. Este suele ser refractario a los tratamientos y se asocia a importantes síntomas. En función de los mecanismos fisiopatológicos, el dolor puede diferenciarse en nociceptivo o neuropático. El dolor nociceptivo es la consecuencia de una lesión somática o visceral, mientras que el dolor neuropático es en el que el resultado de una lesión y una alteración de la transmisión de la información nociceptiva a nivel del sistema nervioso central o periférico. Es una disfunción estructural o funcional del sistema nervioso central o periférico y una de sus características es la presencia de la alonidina, que es la aparición del dolor frente a estímulos que habitualmente no son dolorosos. Desde un punto de vista taxonómico, la Asociación Internacional del Estudio del Dolor y la Asociación Española del Dolor lo han clasificado desde los diferentes tipos de vista. Es un dolor central cuando existe una afectación a todo lo que son las estructuras dentro de la columna vertebral y el sistema nervioso central o supraespinal como tal. O periférico cuando el daño funcional o anatómico está en las estructuras nerviosas o en las extremidades del tronco. Perdón, en las extremidades o en el tronco. La clasificación, según su etiología, se puede clasificar en nociceptivo y neuropático. De nociceptivo van a subdividirse en 2 tipos, que son el somático y el visceral, mientras que en el neuropático, que también puede ser mixto, tanto nociceptivo como neuropático a la vez, se va a centrar en el sistema nervioso central y periférico.
El dolor nociceptivo, en comparación con el dolor neuropático, nos dice que el nociceptivo usualmente es un dolor punzante y bien localizado. Es usualmente limitado en tiempo, es decir, se resuelve cuando se sana el daño tisular, pero puede ser crónico. Este es un tipo de dolor agudo. Generalmente responde a los analgésicos convencionales. Ya el neuropático es un dolor frecuente, descrito como dolor con hormigueo, como descarga eléctrica y quemante, que es comúnmente asociado a entumecimiento. Casi siempre es un padecimiento crónico y responde probablemente a los analgésicos convencionales. Las causas del dolor neuropático, las causas periféricas pueden ser el traumatismo, infecciones, toxinas, trastornos vasculares, carencias nutricionales y efectos directos del cáncer. Mientras que las causas centrales pueden ser ictus, trauma cráneoencefálico, lesiones de la médula espinal, esclerosis múltiple y tumores. El equilibrio fisiológico entre la lesión y el dolor. Ante estímulos dolorosos muy intensos, prolongados o repetitivos, puede perderse dando variaciones en la intensidad y duración de las respuestas nociceptivas. Estos cambios suelen ser temporales, pero si se hacen persistentes, alteran la integración de la información dolorosa, perdiéndose así la relación equilibrada entre la lesión y el dolor. La expresión clínica del dolor dice que la parte subjetiva de este síntoma va a estar asociada a la personalidad del paciente, a las experiencias dolorosas previas, al dolor referido y al conocimiento y bagaje sociocultural del paciente. Aquí vemos una escala según la intensidad, ya que el dolor es un síntoma que no se puede medir, si no es por la anamnesis o por el criterio del paciente que lo refiere, donde dice que la escala va del 1 al 3, el dolor leve, del 4 a 7, el dolor moderado, y del 8 al 10, el dolor severo. Aquí vamos a ver un ejemplo del dolor nociceptivo o agudo, con sus 4 factores fisiológicos, donde la lesión de los tejidos estimula a los nociceptores, que va a dar la primera señal, que es la traducción del dolor, seguida la transmisión, donde se enfoca en es recibido por el tálamo y la corteza cerebral. Y por último, la percepción, donde el paciente o la persona que esté manifestando el dolor va a reaccionar. Lo dejo con mi compañera Darby Libra, que va a continuar abordando los nociceptores. Buenas, mi nombre es Darbelis Brea y yo le estaré abundando sobre lo que son los nociceptores. Estos se definen como estructuras o órganos sensoriales que captan el dolor u otras sensaciones desagradables y lo transmiten a las neuronas sensitivas. Son terminales nerviosas libres que reaccionan frente a diferentes cantidades de estímulos. Estos estímulos pueden ser mecánicos, como es la presión o la tracción, y térmicos, como son el calor y el frío. El umbral del dolor de estos receptores no es constante y depende del tejido en donde se encuentre la lesión. Siguiente. Térmicos y la presión, y vemos que aquí intervienen diferentes tipos de nociceptores. La siguiente. Tenemos los nociceptores cutáneos. Esto presenta un alto umbral de estimulación y solo se activan ante estímulos intensos y no tienen actividad en ausencia de estímulos nocivos, es decir, que no causen daño. Esto se clasifican en 2 tipos, que son nociceptores AS, que están situados en la dermis y la epidermis. Son fibras mielínicas con velocidades de alta conducción y solo responden a estímulos mecánicos. En cambio, los nociceptores C amielínicos, es decir, que no contienen mielina, son con velocidades de conducción lenta, se sitúan en la dermis y responden a estímulos de tipo mecánico, químicos y térmico, a las sustancias liberadas en el daño tisular. Así. Tenemos los nociceptores músculos articulares. En el músculo, los nociceptores AS responden a contracciones mantenidas del músculo y los tipos C responden a presión, calor e isquemia muscular. En las articulaciones también existen estos 2 tipos de nociceptores y se sitúan
en la cápsula articular, ligamentos, periósteo, grasa, pero no en los cartílagos. Los nociceptores viscerales, tienen la mayor parte de fibras amielínicas. Esto existen dos tipos que son de alto umbral e inespecífico. Lo de alto umbral, que solo responden a estímulos nocivos intensos, y los inespecíficos que pueden responder a estímulos inocuos o nocivos, como son los pellizcos, o sea que no causan daño. Tenemos las aferencias nociceptivas al sistema nervioso central. Las fibras aferentes de los nociceptores tienen sus cuerpos celulares en los ganglios raquídeo o de la raíz dorsal. Alcanzan la médula espinal a través de raíces dorsales, terminando en la sustancia gris del asta posterior medular. Este recorrido es el correspondiente a las neuronas de primer orden en la transmisión sensitiva y se denomina neurona sensorial. La sustancia gris está diferenciada en 10 láminas o capas, que la podemos llamar capa de Rex. Las fibras AS cutáneas terminan fundamentalmente en la lámina 1 y 5. Las fibras tipo C terminan en la lámina 2, que es donde se encuentra la sustancia gelatinosa, y en menor proporción en la lámina 1 y 3. Las fibras procedentes de los nociceptores musculares y articulares signasan en las láminas 1, 5 y 6, y los nociceptores viscerales de tipo C en las láminas 1, 5 y 10. Aquí podemos ver una imagen donde se ve la ubicación de las diferentes láminas en lo que es la médula espinal. La siguiente. Las vías ascendentes. Una gran proporción de las neuronas nociceptivas de la médula espinal envían sus iones a centros supraespinales, bulbares y talámicos. El complejo medular y el complejo reticular mesencefálico, la sustancia gris, periacueductal y el núcleo ventroposterolateral del tálamo. Aquí tenemos una imagen donde en la parte inferior podemos ver donde se origina el dolor. Este asciende a través de los tractos espinotalámico lateral y medial del sistema trigeminal cuando la lección es del cuello hacia arriba. Una vez llega la información al cerebro, entonces este envía una respuesta eferente y las vías descendentes para el control del dolor. Y finalmente, el reflejo de retirada para la información, aquí no se decusa. Pasa directamente en la región posterior, donde todo es sensitivo a lo anterior generado. Siguiente, por favor. Tenemos los mecanismos talamocorticales. La sensación del dolor incluye dos componentes, y estos son discriminativo sensorial, como ya mi compañero mencionó, y los afectivos. Están integrados a nivel del complejo ventrobasal del tálamo y en la corteza somatosensorial, área S1 y S2, que a su vez están interconectadas con áreas visuales, auditivas de aprendizaje y memoria. Poseen neuronas nociceptivas de características similares a las neuronas medulares de la clase 2 y clase 3. Los afectivos, en cambio, están localizados en los núcleos talámicos mediales y la zona de la corteza que incluye las regiones prefrontales y especialmente la corteza central supraorbital. Siguiente. De número 5 tenemos lo que es la modulación inhibitoria de la nocicepción. Los estímulos nociceptivos activan a la vez los mecanismos encargados de la modulación inhibitoria, tanto a nivel periférico como espinal y supraespinal. Los mecanismos inhibitorios mejor identificados son los que se encuentran en el asta dorsal medular, estando constituidos por neuronas intrínsecas espinales inhibitorias y por fibras descendentes de origen supraespinal. Siguiente. Ya por último, tenemos la neuroquímica. Las terminaciones centrales de las fibras A y C liberan transmisiones excitatorias de sustancia P
que actúan sobre receptores específicos e inducen la despolarización de las neuronas de segundo orden, transmitiéndose la información hasta centros superiores. Estos sistemas están formados por transmisores y receptores capaces de disminuir la liberación de transmisores y excitatorios y la excitabilidad neuronal. Los sistemas inhibitorios mejor conocidos son los opioides endógenos, adrenérgicos, colinérgicos, entre otros. Hasta aquí mi parte, lo dejo con mi compañero. Mi nombre es Luis Alejandro Rosario y yo les estaré hablando de los principios básicos del dolor. Pasa a la siguiente, por favor. La transmisión nocioceptiva es el resultado del balance entre el sistema excitatorio e inhibitorio, confluyendo especialmente en la médula espinal. Entre estos tenemos, por ejemplo, un neurotransmisor excitatorio y un neurotransmisor inhibitorio como el glutamato o el GABA, podrían activar lo que es la transmisión nocioceptiva. Siguiente. El mecanismo de activación y modulación de los receptores, el estímulo doloroso, en el estímulo doloroso se libera sustancias que estimulan las fibras sensoriales periféricas, entre ellas los iones de hidrógeno y potasio, aminas como la serotonina o la noradrenalina, citocinas, eicosanoides como la prostaglandinas o leucotrienos, cininas y péptidos. Algunas de estas sustancias estimulan directamente al nocioceptor y otras modifican su sensibilidad frente a otros agentes. La activación desactivación de los nocioceptores se produce como consecuencia de un cambio en la membrana neuronal, la mayoría de ellos calcio dependientes. El dolor crónico y la plasticidad neuronal. La percepción del dolor crónico está asociada a cambios genotípicos y fenotípicos expresados en todos niveles de la transmisión nocioceptiva y que alteran la modulación del dolor a favor de la hiperalgesia. Las alteraciones en la percepción del dolor se deben a cambios tanto morfológicos como funcionales derivados de la existencia de la neuroplasticidad. Siguiente. Aquí podemos ver en esta imagen de la sensibilización central cómo en la médula espinal va a haber cuando hay una motivación, como hay una liberación de fibra, hay una hiperalgesia aldonia y también hay una activación de los receptores de la NMDA. Siguiente. En los modelos de dolor crónico de tipo neuropático, el estímulo doloroso, aunque no sea persistente, va a condicionar una alteración en el umbral del dolor. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos un umbral del dolor disminuido? El roce de la piel puede condicionar dolor porque no existe umbral o está disminuido, a tal grado que cualquier estímulo del cuerpo lo percibirá como daño alodinia. Esta hiperexcitabilidad va a condicionar una alteración en la transmisión de los estímulos dolorosos, lo cual va a condicionar una reorganización en la asta posterior de la médula espinal. Para que ocurra la transmisión dolorosa se necesita la activación de los canales iónicos. Además de la disminución en el umbral del dolor, va a haber una hiperexcitación constante de las aferentes primarias, y para que éstas puedan conducir información a la periferia, al asta posterior de la médula espinal, se tienen que activar canales iónicos a nivel periférico de sodio y a nivel central de calcio dependientes de voltaje. Así, pues los canales iónicos van a hacer que este estímulo corra a través de las fibras aferentes, pero como existe información
desmedida por transmitir de la periferia al centro, existe una sobreexpresión de canales iónicos para enviar información a la médula espinal. La sensibilización, ¿puede darles atrás, por favor? La sensibilización periférica y canales de sodio para transmitir la información dolorosa, todo esto tiene un impacto directo en el asta posterior de la médula espinal. Esta información que anteriormente llegaba a las láminas 1, 2 y 5 de Rexect, ahora llega además a otras láminas donde la percepción de estímulos era para provenientes de áreas viscerales y torácicas. Esto condiciona dos eventos importantes en dolor neuropático. El primero es la disminución de la contrarregulación y el segundo es el incremento en las influencias excitatorias a nivel espinal y supraespinal. Esto hace que se activen unas células que normalmente no deben estar activadas, que son las células de amplio rango dinámico o WR, que es lo mismo que policonstrucción gran pérdida hemática. En dolor neuropráctico, estas células se van a activar por toda esta serie de influencias de aparentes estímulos dañinos en la periferia. Esto va a condicionar la reproducción de la microglía, que ya es irreversible. Siguiente. Fenómeno de sensibilización central. El incremento de los canales iónicos de calcio, la inhibición de los mecanismos inhibitorios del dolor, tanto en este segmento como de las vías descendentes, y la facilitación, la estimulación de las vías excitatorias, así como las de amplio rango dinámico y la liberación de ciertas sustancias como glutamato, aspartato, protooncogenes C y la soprainflamatoria. En dolor neuropático, estas alteraciones en que se incrementan las vías excitatorias y se disminuyen las inhibitorias condicionan las alteraciones en la microglía y en la conductancia de canales iónicos de sodio y calcio. Aquí tenemos una imagen explicando la patofisiología del dolor, donde vamos a ver que la patofisiología del dolor tiene dos mecanismos fundamentales. Uno es el mecanismo periférico y otro es el mecanismo central. El mecanismo periférico está compuesto por una hiperexcitabilidad de la membrana, por descargas ectópicas y cambios transcripcionales, mientras que los mecanismos centrales tienen una hiperexcitabilidad, pérdida de controles inhibitorios y una reorganización. Todo esto es lo que va a llevar una sensibilización tanto periférica como central y nos va a crear un dolor neuropático. Siguiente, por favor. En esta imagen podemos ver cómo se previene la sensibilización y es sencillo. Cuando tenemos un paciente con una estimulación nocioceptiva, solo hay que, con un tratamiento adecuado, bloquear la sensibilización, el aumento de la alodina, la hiperalgesia, la presión, el tacto y el movimiento y el estímulo doloroso. Siguiente. Las manifestaciones clínicas, en este recuadro tenemos manifestaciones clínicas y fisiopatológicas. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos ardor, quemazón, alodinia, urente, paroxístico, distesia y parestesia. Eso en una mordedura de perro va a tener una sensibilización central. Aparece semanas después de la lesión, excepto la mastectomía y en la toracotomía. Solo en la mastectomía y en la toracotomía aparece semanas después de la lesión. Podemos decir que hay dolor resistente a AINES y a respuestas parciales y a opioides, y también responden al tratamiento con antidepresivos y neuromoduladores. En las manifestaciones fisiopatológicas, el dolor es patológico asociado a daño del nervio,
persiste post-estímulo, se propaga a regiones no lesionadas y su sensibilización es anormal, tiene una sensibilización anormal del sistema nervioso central y periférico. El dolor es de fibra A, D y C. Siguiente. Esta imagen presenta la caracterización del dolor, tanto neuropático, disestesias, pastesias y alodenias. Podemos ver cómo va a causar un dolor si es quemante, va a tener parestesia, electrizante, hormigueo, calambre y punzante. Estas son las características del dolor neuropático. Siguiente. En esta imagen podemos ver las consecuencias del dolor crónico y en las actividades funcionales todos sabemos cuáles son sus consecuencias. Vamos a tener consecuencias en la alteración del sueño. Todos hemos padecido alteración del sueño por un dolor de cabeza, un dolor de muela. Vamos a tener por así decirlo, a bajar el rendimiento tanto en el trabajo como en las actividades cotidianas, como en las actividades recreativas, como los deportes que practica el paciente, y también va a disminuir su energía. En las consecuencias sociales, va a disminuir sus relaciones maritales y familiares porque el paciente va a tener un dolor que quizás no le permita entablar una relación normal como antes lo hacía. Va a tener problemas en la intimidad por lo mismo y probablemente tenga aislamiento social. Funcionamiento emocional, vamos a ver que el paciente con un dolor crónico va a tener irritabilidad, enojo, ansiedad y depresión. Y las consecuencias socioeconómicas son el costo en los sistemas de salud, porque obviamente esto va a tener un costo para el sistema de salud. Estos pacientes, como se había dicho ahorita, son la mayor cantidad de emergencias que se presentan por dolor. Va a presentar incapacidad a estos pacientes y va a tener una pérdida de productividad por lo que habíamos explicado anteriormente. Va a tener una alteración del sueño y va a disminuir sus niveles de trabajo. Siguiente, por favor. Objetivos en el tratamiento del dolor neuropático. El objetivo en el tratamiento del dolor neuropático es que en los mecanismos de dolor se encuentran implicados distintos neurotransmisores, como el NA, el 5-HT, el glutamato y la sustancia P, teniendo un papel importante también el calcio. Se ha comprobado que las lesiones en los nervios periféricos producen una regulación al alza de la proteína alfa-2 gamma de los CCAVD tipo N, que se correlacionan con la alodinia hiperalgesia. Allá actúan los neuromoduladores. Nuestro objetivo en el tratamiento van a ser modular la liberación de sustancias implicadas para disminuir la percepción del dolor, lograr tener una cantidad adecuada de NTR, DNE, serotonina, a la disminución de glutamato, aspartato y sustancia P, y a la modulación de los canales de calcio y sodio. Muchas gracias.